Alejandro, Hola Miguel Ángel, ¿me ves? te veo perfectamente. ¿Y tú a mí? A ver, ahí sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Un Vale. gusto saludarte. Igualmente, hombre, ¿cómo estás? Muy bien. Antes que nada, Miguel Ángel, bueno, felicitarte porque hay tanto trabajo atrás del libro que no se ve, es un proceso tan Ujú. complejo y sé que estuviste en cada detalle. Me acuerdo cuando estuvimos en tu casa en Valencia viendo la tipografía, el balance del color, la verdad que Ujú. es Sí, sí. un trabajo inmenso, así que felicitaciones. Pues nada, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido complicado, no vamos a explicar todo, porque ha habido muchos obstáculos que superar, pero bueno, yo creo que al final lo importante es el resultado final y nada, muy, muy contento con el resultado y bueno, y te quería, por supuesto, agradecer que te has implicado en el libro. Todo partió un poquito de estas entrevistas que hacías con pintores figurativos durante la época sobre todo de la cuarentena y todo esto, ¿no? Hiciste Ujú. conversaciones en tiempos de COVID con un montón de pintores hispanohablantes y bueno, hicimos una entrevista que, bueno, no nos conocíamos personalmente hasta entonces. Y bueno, entonces cuando hice el libro, pues ya que tenía que poner un apartado, digamos, biográfico, que hablar un poco sobre la trayectoria, pues pensamos que hacerlo en forma de entrevista, pues sería mucho más ameno y mucho más interesante. Sí. Entonces pensé que como lo que habíamos hecho a mí me gustó mucho, pues un poco no es que hayamos repetido lo mismo que dijimos, hay temas que los repetimos, otros temas nuevos, los hemos ampliado, claro, haciéndolo Ujú. con mucha más calma y sobre todo te agradezco que te hayas implicado tanto, porque de una manera totalmente desinteresada no es que lo hayas hecho, vale, pues te hago el favor y ya está, sino que te has implicado muchísimo y te has tomado un interés total como si el libro fuera tuyo, que en parte lo es, pero que realmente te lo agradezco muchísimo porque te has implicado y te has tomado un interés tremendo en todos los aspectos. Para mí ha sido un placer y nosotros, a ver, tenemos una pequeña diferencia de edad, pero cuando yo era estudiante, ya eras profesional y sos uno de los artistas que uno mira cuando apenas empezaba ya el internet, uno iba bajando las imágenes que se iban descargando de poquito, iban buceando por la web y uno decía, wow, estos artistas. Y parecía algo como, quiero ser como Miguel Ángel Moya, como este, como el otro, ¿no? Como referentes. Entonces realmente poder participar del proyecto para mí es un verdadero placer. Hombre, el placer enteramente mío y además te lo agradezco mucho y creo bueno, que la entrevista ha quedado muy bien. Y bueno, nosotros sí nos llegamos a conocer después, ahora este pasado otoño en Valencia, que en el viaje que hiciste por aquí, por Sí, España, porque te entregaban el premio de la ARC en el MEAM, ¿no? Y estuviste por aquí, bueno, estuviste en Valencia, estuvimos con José Luis Corella, con Carlos Saura, con Luis Fraquia, con Edgar Mendoza y respectivas parejas. Y bueno, estuvimos comiendo una paella muy rica y tuvimos fue un viaje inolvidable. sí, tuvimos la oportunidad de conocernos en persona y bueno, pues hemos hecho una amistad que esperemos que dure mucho tiempo y que podamos volver a vernos en persona. Seguro. Y nada, pues si quieres comentar algo tú también sobre la entrevista, un poquito sobre cómo la planteas y lo que hay en ella. Seguro. Yo estaba pensando, por ahí no quería ahondar tanto sobre el contenido de la entrevista para que dejarle a las personas que pues lo lean la sorpresa, pero sí estar en esta situación de conversando por vivo en Instagram me trae como muchos recuerdos de la charla que tuvimos Mm. y recién dijiste algo que era que los cambios en la obra de un artista es algo que el público no entiende, ¿no? El público de repente a un artista lo ve como un producto, lo encasilla en una estética, en una imagen, y le cuesta mucho entender cuando uno hace un cambio. Y recién decías que no es que uno lo haga
no es una especulación, algo adrede, es algo que se va gestando en el interior y sale con su propia fuerza. Desde que hablamos la última vez en este contexto, ha pasado 1 año y medio. Y no ha sido un Ujú. año y medio cualquiera, ha sido 1 año y medio bastante intenso. Te quería preguntar más que nada en relación a estos temas, si notas que se está gestando o que ha estado cambiando algo en tu obra, digamos, si el libro todavía se corresponde a un presente de tu obra o si ya es un capítulo que estás dejando atrás con el libro y estás buscando, explorando, abriendo nuevos horizontes en la pintura. Hombre, la verdad es que si realmente esta, esta etapa yo creo que más o menos se ha cerrado ya y Mm, ahora estoy con otra cosa, lo que ocurre es que muchas veces hay transiciones, no es algo que ocurra del día a la mañana, ¿no? Por ejemplo, el último cuadro que hice dentro de esta etapa, diría yo, ujú. es esta vitrina, ¿no? Esta vitrina que, a ver si se ve, esta vitrina con el alien incluso que hay ahí y tal, ¿no? Sí, Este digamos que es el último cuadro que corresponde a esa etapa y la gente tiene que entender que nosotros no tenemos una idea y la pintamos ese día o esa semana. ujú, Desde que tienes la idea hasta que puedes preparar el material, ponerte a pintarlo y acabar el proceso, muchas veces una idea la está rondando durante meses. Pues pasa tiempo. Entonces, este último cuadro, esta última idea, pues igual tenía ya como 1 año y pico cuando la pude pintar. claro. Entonces, realmente ya cuando estás pintando ese último cuadro, yo ya estaba en otra cosa, pero la realización, digamos, física va siempre por detrás de lo que hay en tu cabeza, ¿no? Y ese fue un poco el último cuadro, pero ya estoy en otra etapa donde estoy haciendo pues un poco interiores con figura, un poco más luminosos. No sé tampoco te puedo decir si voy a estar más tiempo en eso. Empecé más centrándome en la figura, buenos cuadros un poco de transición y ahora estoy un poquito con esto, ¿no? Con estos interiores, con figuras. No lo sé exactamente, no sé muy bien dónde voy ni qué es lo próximo que voy a hacer, pero sí Ujú. que obviamente ha habido un cambio, ¿no? No sabemos tampoco lo que ocurre en nuestra cabeza porque después de hacer los interiores con figura empiezo a decir, bueno, estoy haciendo figuras en un interior que es como hemos estado todos un poquito en estos últimos Claro. tiempos, ¿no? Lo Ujú. que ocurre es que eso se corresponde también con mi personalidad porque yo siempre he sido muy del interior, ¿no? Siempre he hecho más interiores que paisajes o tal. Entonces no sabes hasta qué punto es algo que corresponde a tu personalidad más que a la coyuntura del momento que podemos haber vivido, ¿no? Pero Claro. bueno, ahora luego lo que podría hacer es iré con el móvil un momento a mi enorme taller, que ya lo conoces, que prácticamente de una pared a otra nos podemos hablar con un altavoz. Y, bueno, aunque sea por el móvil, enfocar un poquito los últimos cuadros, que es un poco Dale, lo que he puesto me en redes encantó y tal. el último cuadro que subiste y rescato, decías que te costaría pensar hacia dónde va, porque es verdad que uno primero lo ejecuta y después va entendiendo, y no solo de una obra, ¿no? Analizando el cuerpo de obra puede ir entendiendo hacia dónde va, pero el único adjetivo que usaste para escribir la obra es que era luminosa. A mí me pasó algo raro, no raro, pero justamente me comentaron que estaba haciendo como obra muy oscura. Y yo dije, bueno, la verdad es que no lo había pensado tampoco, pero no me parece loco, después de 1 año y medio de encierro en una época que fue un poco oscura para todos, estar haciendo una obra más Mm. apesadumbrada. Vos estabas relatando lo opuesto, que era luminosa. Me quedo con esa palabra porque fue el único adjetivo que usaste. ¿Sentís que en alguna forma tiene algo que ver o hay alguna implicancia? Sí, puede ser. Hombre, yo la obra que hacía antes, quizá no es que sea luminosa, muy luminosa, pero sí en comparación con lo que estaba haciendo. Sí, Porque lo que estaba haciendo estos bodegones eran siempre muy tipo Caravaggio, digamos, ¿no? Muy tenebrista todo, un poquito, incluso los cuadros
con estas figuras victorianas y tal, también tenían un toque bastante tenebrista. Entonces, pues hay un cambio, no es que sea a lo mejor una pintura muy luminosa, pero sí que hay un cambio. Yo creo que no existe luz sin la sombra. Entonces, lo que da valor realmente en todos los cuadros con sombra hay puntos aunque sea un brillo en un frasco, donde hay una luz tremenda, ¿no? Pero esa luz tiene valor por toda la sombra que tiene y todos los medios tonos que tiene alrededor. Entonces, sea como sea, siempre tenemos la luz y la sombra. Otra cosa es qué cantidad le damos a una cosa y qué margen le damos a la otra. Pero la luz y la sombra siempre están presentes. No lo Pero es sé. verdad que de repente los otros cuadros se leían más sombríos en relación Ujú. al último que vi en las redes, que es, Sí, que es un cuadro hijo de la pandemia, digamos. sí, la verdad es que sí que es verdad que hay una diferencia. Luego está la interpretación que cada persona le da a la imagen, ¿no? Mm. Porque la persona también proyecta un poco lo que ella tiene o lo que ella es. Entonces, puede ver algo como mucho más lóbrego o puede ver algo mucho más optimista. En los mismos bodegones estos que aparecen en el libro, pues había personas que decían, uy, qué lóbrego, son cadáveres en frascos, ¿no? Mm. Y en cambio había quien lo veía desde el aspecto que es fascinante, las texturas, la luz, ¿no? Entonces, cada uno va a proyectar y en estos últimos cuadros yo creo que pasa lo mismo. Conforme el cuadro muchas veces actúa un poco como un espejo, la persona ve un poquito lo que lleva dentro hasta cierto punto, ¿no? Entonces también hay un poco de eso. Yo me sorprendo de las interpretaciones que da alguna gente sobre algunos cuadros. Entonces, pero eso es lo bonito, ¿no? Porque si el cuadro solo tiene una lectura y una interpretación, pues es un poquito aburrido, ¿no? Sí, En algunas ese veces noté que en las redes sociales abriste el juego de dialogar con el público y hacer como un poco Ujú. una encuesta de interpretaciones y fue bastante Sí, interesante leer los comentarios. sí, lo hice una vez mira, ya que tenemos el libro, mira, ha salido justo por la página con este cuadro, ¿no? Sí, me acuerdo. Que era un poquito una chica mirando el móvil en un interior, un poquito muy, muy de la pandemia, ¿no? También. Ahí Sí, están los últimos cuadros reproducidos también. Y un poquito, y es muy curioso porque dan interpretaciones que uno nunca hubiera pensado, hay quien lo ve como algo más simbólico, más genérico, y hay quien lo ve como una escena concretísima donde te dice lo que está pasando, lo que está pensando ella, lo que está. Entonces es realmente curioso, pero bueno, yo creo que eso es lo bonito de la pintura, ¿no? Que sea algo abierto, sobre todo si hay un contenido simbólico, el símbolo siempre es algo abierto, ¿no? Si no, sí. está un poco muerto. Es algo que mencionamos en el texto, justamente. Sí, 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 sí. ¿Y Miguel tú? Ángel, una pregunta de curioso. Introducir el móvil en la obra, ¿fue una decisión que la pensaste un poco? Porque a veces uno da la clave de temporalidad, pero no sabe hasta dónde poner elementos como el móvil. En ese caso es muy sutil y me gusta, pero si es muy primer plano, es como muy Sí, obvio, o claro. viste que no se hace esas preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde lo incorporo? Claro, ten en cuenta que es muy curioso porque en ese cuadro hay un móvil, pero también Mm, hay un clavicémbalo, sí. que es un instrumento que empezó a desaparecer en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, Mm, eh, hay un contraste. A mí siempre me gusta poner contrastes en los cuadros porque crean tensiones, ¿no? Una niña pequeñita con un rinoceronte mm. feroz, ¿no? Entonces, ese tipo de contrastes crean tensiones y me parecen interesantes. Realmente, no es que ¿sabes qué pasa? En ese momento no tenía material prácticamente para hacer cuadros porque no tienes la facilidad de trabajar con modelos o de que, ¿no? O tener temas. Entonces,
habíamos estado haciendo fotos para en el estudio de Luis Fraquia, que estuvo allí caminando con nosotros. Sí. Para la idea era el cuadro este con el clavecín que hice después, un poco después, con este clavecín con la tapa roja y tal. Fue un amigo mío clavecinista, Ignasi, y estuvimos allí y tal. Y como no tenía material, realmente este cuadro está sacado de un fotograma del vídeo que estuvimos, porque esto lo hizo Juan Sánchez, que prácticamente casi todos los pintores españoles lo conocerán, que vive en Barcelona, que es amigo de casi todos los pintores y nos hace muchos favores a nivel de fotografía y todo esto. Y pues rodó un vídeo mientras estábamos haciendo todo el preparativo para la foto y tal. Entonces, Julia, que es su novia, pues estaba sentada en el sofá mirando el móvil mientras nosotros hacíamos cosas y tal. Y realmente es un fotograma congelado del vídeo. Está el clavecín, está ella, tal, pero, o sea, no es que haya buscado intencionadamente ese aspecto Claro. de. Luego lo que pasa es que yo completo la composición, tanto en este como en el clavecín y tal, pues con distintas cosas, pues añado unas figuras, unos sólidos platónicos ahí, una pirámide, una esfera y tal ahí, ¿no? Pongo unos papeles en la pared. Entonces, combino todo para que al final reforzar un contenido simbólico, ¿no? Claro. Pero la génesis del cuadro realmente es un poco esa. Es un poco esa. Miguel Ángel, y volviendo un poco al tema del libro, que es el tema en cuestión, ¿cuál es tu expectativa? Porque yo muchas veces escuché gente que dice, bueno, un artista tiene que hacer su libro, como ciertos hitos a conquistar, tener obra en un museo, tener un libro propio. ¿Cuál es o tu intención o tu expectativa con el tema del libro? Bueno, realmente, Más allá de la obvia, ¿no? De difusión. sí, sí. Hombre, es algo que la verdad es que el papel está desapareciendo Mm, en muchos aspectos. Lo vemos todo a través de Internet e incluso a través del móvil. Eh, realmente los cuadros lo que hay que verlos es en directo, en sí, directo. Eso es como realmente se aprecian, ¿no? Pero yo creo que el objeto físico del libro o del catálogo que recoge tu obra, por lo menos, no sé si psicológicamente o es alguna cuestión romántica o tal, pero tiene un carácter distinto, deja un pozo distinto el tener sí. un objeto físico que puedas tocar, que tenga los textos, que lo abras, lo leas en papel, toques el papel, la textura del papel, veas todo esto, pues queda como algo que queda ahí para siempre, más que un archivo que esté colgado en Internet, ¿no? Entonces, aparte de lo que tú dices de lo obvio, de la difusión de la obra y tal, pues era un aspecto que me interesaba tener. Todos tenemos, como tú decías, libros de la gente que nos ha interesado, ¿no? Pues Mm. tengo ahí, pues tienes aparte de los clásicos o de Rembrandt o de Vermeer tal, pues tengo ahí, pues yo estoy viendo ahora mismo Eduardo Naranjo, Antonio López. mm, tienes siempre libros de referencia, entonces un poquito, como has visto eso siempre, pues tú también Sí. quieres tener esa referencia y a mí me hacía mucha ilusión cuando tenía un libro de un pintor, de Ansel Kiefer, que tengo ahí un libro muy bueno, y ves el libro en papel y tal, pues creo que la sensación es distinta a estarlo mirando en la red, ¿no? Entonces es algo Mm. que me hace ilusión, ese carácter de tener algo físico y perdurable, digámoslo así. ¿Y tenés planeada un tipo de distribución institucional con el libro? ¿O es más que nada por venta de la página? No, realmente, a ver, yo voy a venderlo en principio a través de mi web y a través de mi correo. Mm. Eh, no cabe duda de que, bueno, pues algunos ejemplares van a ir a alguna galería, alguna institución, ¿no? Que Mm. además, y ese tipo de compromisos y tal. Pero luego la distribución voy a hacerla así personalmente. Ok. Eh,
No sé si llegará a estar luego en alguna plataforma, en Amazon o algo de este tipo, pero aún no lo sé. No es algo que tenga decidido todavía. De Claro. Y momento, recién mencionabas que era una tirada, mencionaban en la charla con Javier que era una tirada pequeña. Yo no sé el tema. ¿Cuánto es una tirada pequeña para un libro de arte? ¿De cuántos libros están hablando? a ver, en principio hemos hecho 200. Ah, Hemos hecho 200. se van a acabar Eh, rápido, digamos. se- Vamos a ver. Es- Sí, Esperemos. Puede haber otra edición si hay realmente una demanda suficiente como para otra edición. claro. Si no hay una demanda suficiente, quiero decir, si la demanda para otra edición se reduce a unas decenas, pues no habrá otra edición. Entonces, los que lo tengan lo tendrán Claro, y habrá gente que se quede sin él. Si hay suficiente demanda, pues haremos otra edición. Haremos claro. otra edición. Buenísimo. Así que nada, esa es la idea. Bueno, y te quería preguntar también a ti, ¿qué tal me está diciendo que también te ha cambiado un poco el estilo? ¿Haces algo un poquito más oscuro ahora o? Sí, Oh, no había reflexionado mucho. Yo siento que, de hecho, recién cuando los escuchaba y estaba viendo este formato, me trajo como recuerdo, porque iba hace mucho que no un vivo y nada, tuvo como una sensación de que fue el año pasado, pero fue el otro. Para mí todo este periodo de pandemia ha sido medio como un paréntesis, como toda una sola cosa, y todavía creo que lo estoy procesando. Sí ha tenido un impacto, evidentemente, en mi trabajo. Primero viene la obra y después el análisis, ¿no? Estoy empezando a entender, pero sí veo que está un poco más oscura, más introspectiva, más conceptual, ujú. pero todavía uno va tratando de entender lo que pasa, ¿no? Sí, sí, no, es verdad que igual ha sido una mala influencia por mi parte. Miguel Ángel, todos esos adjetivos te cuadran, ¿no? Conceptual, introspectivo, mental. Ahora, ¿de alguna forma sentís que se acentuaron? O dicho de otra forma, no sé si voy a decir algo incorrecto, pero está como esta idea de que los periodos oscuros florece de alguna forma el simbolismo. Yo pienso en la Edad Media, ¿no? Un ejemplo Ujú, simple, en la Edad Media la perspectiva es simbólica. Después viene Renacimiento, es todo más racional, más lógico. Siento, por lo menos personalmente, que se retrae un poco el mundo simbólico. ¿Vos sentís ujú. que en estos 2 años que pasamos por ahí poder florecer un poco el cultivar la introspección o que haya influenciado en general o no ves la relación esa? Sí, hombre, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí me resulta muy complicado porque es algo que va con mi propia naturaleza, como te decía. Sí. Cuando todo el mundo estaba horrorizado por que no podía salir de casa, yo me encontraba perfectamente sin ningún problema porque soy un poquito más, pues eso, introspectivo y tal, ¿no? Entonces, Mm, eh, eh, no sé hasta qué punto puede influir el aspecto de la pandemia o de la cuarentena o todo esto, y sino que o es realmente mi propio carácter el que crea esto, ¿no? Porque yo estos bodegones más oscuros y tal ya empezaron antes. No cabe duda de que cuando hablas del mundo simbólico, claro, el mundo simbólico tiene más lugar en nuestro interior, ¿no? mm, Aunque el símbolo lo puedes encontrar fuera, pero el símbolo está en el inconsciente. Entonces, y el interior siempre, pues, lo identificamos con algo más oscuro, más cerrado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que puede haber una relación. Eh, sí que es verdad que a partir de estos bodegones y tal, pues mm, he ido metiéndome cada vez más en una pintura cada vez más conceptual o más simbólica porque cada vez me interesa el fondo, ¿no? La forma cada vez está más al servicio de eso, un poquito de la idea. Pero vuelvo a decir que no es algo que plantee, quiero expresar esto en este cuadro, a ver qué imagen busco, ¿no? Sino que un poco la claro, imagen, como tú dices, la imagen surge primero y luego surge la interpretación.
pero tienes que estar abierto. Quiero decir, si te dedicas, a ver, no quiero que se malinterprete, porque todas las formas son fantásticas de pintar, cada uno tiene su manera, ¿no? Pero en mi caso, Claro. en esas imágenes porque es algo que me interesa y estoy abierto a eso, ¿no? Estoy Claro. abierto a eso. Yo estaba el otro día viendo, por ejemplo, el grabado Melancolía de Durero, me acuerdo, y hubo alguna gente que este cuadro que hemos hablado antes, que puse, la gente que lo quiere interpretar o tal, hubo alguien que habló sobre el grabado de Melancolía de Durero, ¿no? El grabado que está el ángel con estas formas geométricas y se ve en el fondo un cometa y tiene el cuadrado mágico ¿no? Eh, y es curioso porque realmente el melancólico era uno de los cuatro humores o de los cuatro caracteres, y el pintor, el artista, se relacionaba con el carácter melancólico, que astrológicamente es Saturno, el carácter saturnino, ¿no? Entonces, eh, el cuadrado mágico que pone Durero ahí, mira, espera un momentito, perdonadme, voy a coger el cuadro y así será más fácil. Dale. Vamos a ilustrar con una imagen. Voy a ver si encuentro, creo que estaba en este libro, voy a mirar. A ver, sí, bueno, es este grabado que todo el mundo conoce, ¿no? El de Melancolía. Es un grabado pequeñito, como todos los de Durero. Eh, ¿Qué ocurre? Aquí hay un cuadrado mágico, que es difícil de ver, pero bueno, es uno de estos cuadrados que tiene 16 casillas, y las sumes en vertical, horizontal, diagonal, siempre te va a dar 34. Eh, ¿Qué ocurre? Que ese cuadrado mágico es el cuadrado de Júpiter, y Júpiter es el antagonista de Saturno. Nos está diciendo que el pintor saturnino, melancólico, tiene que tener mucho cuidado para no caer en la depresión, en la oscuridad y tal, y para eso el amuleto es Júpiter, es una visión astrológica, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y cuando tú eres propenso a esta manera de ver las cosas, eres propenso a estar en tu casa, eres propenso a la soledad, a la introspección, sobre todo en estas épocas, tienes que tener cuidado a no pasarte, ¿no? A no... Entonces digo. lo que te tengo que preguntar es cuál es tu amuleto personal. No tengo ningún amuleto, pero es un poquito No, pero lo que... simbólicamente hablando, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu simbólicamente, hombre, actitud? sí, pues es un poquito... Realmente ha afectado más la pandemia a la gente que es lo contrario, a la gente que le gusta salir a la calle, que necesita la calle, la compañía y todo esto. A estos son a los que más ha afectado, a los que les ha venido el mundo encima, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados, pero tenemos que tener cuidado, y claro, yo veo que si además te fomentan el no salir a la calle y el miedo al virus y todo esto y tal, pues puedes tener un problema. Entonces, un poquito mi amuleto o mi defensa contra esto es tener eso en cuenta, intentar salir a la calle, intentar tener relación, intentar hacer cosas como esta, ¿no? donde un Sí. poquito te sales y tienes contacto con la gente, porque si no puede ser peligroso No, para los... pero la verdad es que tienen una comunidad de artistas fantástica. El grupo con el que compartimos en Valencia es un grupo que Ujú, no puede ser mejor. Así que es un lujo que puedan visitarse, ir de estudio en estudio, compartir. Y el museo de Valencia, para los que no conocen, tuve la fortuna de ir con unos grandes guías que fueron Miguel Ángel y Carlos ujú, Saura. Y el autorretrato que está ahí de Velázquez es una cosa ujú. exquisita.
Pues la Sí, verdad que eso te dan ganas de salir de tu casa. Lo tenés sí, cerquita, vas. lo tengo a un cuarto de hora andando y muchas veces voy al museo solo por ver el autorretrato de Velázquez. Wow, Es un autorretrato pequeñito, es solo la cabeza, pero tiene impresionante. una atmósfera, tiene unas veladuras, tiene un misterio que te devuelven la fe en la pintura. Cuando caes en esto de, ¿tiene sentido pintar hoy en día con los medios digitales, con todo lo que nos dicen, con el arte conceptual, con todo esto? ¿Tiene sentido todavía que estemos aquí con pigmentos ahí manchando un lienzo? Y cuando vas y ves eso, dices, sí, sí que tiene sentido, sí que tiene Sí, sentido. Aunque fuera pintado hace cientos de años, tiene toda la vigencia y te sigue emocionando es y te sigue alucinante. llegando igual. Ujú. Miguel Ángel, antes de pasar a que nos muestres con el celular un poquito tu taller, yo lo digo porque vos lo habilitaste, ¿no? Que Sí, nos sí, ibas sí, sí. a llevar a espiar un poquito, como hicimos la otra vez. Durante la pandemia puede ser que se publicó un video documental sobre Segreyes que salió como comentario en la nota y también lo hicimos por escrito, que es si no me equivoco, un bisabuelo, pintor, ilustrador, Eh, muy influenciante, de mucha influencia. a ver, José Segreyes era primo de mi bisabuelo. Ok, Y mi abuela es Segreyes, mi padre es Moya Segreyes, y además tengo por otra rama otro tío que es sobrino de él, que es tío mío, que es Eustaquio Segreyes, que es un pintor muy conocido aquí en Valencia, que es un pintor ok, costumbrista, sorollista, digamos, y tal, ¿no? bien. Entonces, José Segreyes sí hicieron un reportaje ahora donde salía Guillermo del Toro, que es un gran fan de él, un coleccionista de su obra, y que le ha influido mucho, y varios de los ilustradores que han trabajado con Guillermo del Toro, que han trabajado con Peter Jackson, El Señor de los Anillos y tal, hablando de la influencia que ha tenido Segreyes, que es un artista que debería ser mucho más conocido a nivel, sobre todo a nivel nuestro, ¿no? Porque Ujú. fue un artista de una gran proyección internacional y que es un ilustrador de culto para el mundo de la ilustración en general. Y para mí, hombre, aparte de mi tío, Eustaquio Segreyes, que muchas veces iba allí, lo veía pintar y tal, pero José Segreyes tenía sobre todo, si tú has visto en el libro, hay como, creo que hay varias acuarelas, a ver que las cuente, una, dos, tres, no sé si hay seis, siete acuarelas puede haber en el libro o alguna más a lo mejor. Yo empecé pintando acuarela, entonces yo me acuerdo que hubo una litografía, aquí una galería del hermano de mi tío, que se llamaba la Galería Segreyes, aquí en Valencia, muy, muy conocida. Hicieron en los años 70, como aniversario, no me acuerdo exactamente por qué, una serie de litografías sobre una acuarela que se llamaba La Tetralogía de Wagner o Visiones sobre la Tetralogía, eh, que es algo absolutamente increíble. Entonces, claro, Segreyes tenía un secreto para pintar a la acuarela. Ujú. Él cuando iba a pintar, cuando pintaba óleo, pintaba delante de todo el mundo. Cuando iba a pintar acuarela, se encerraba con llave. No dejaba que nadie lo viera. Y entonces, cuando tú ves las acuarelas de Segreyes al natural, dices, no es posible. Y esto mismo decían en el reportaje estos ilustradores, ¿no? Dice, cuando las vi al natural, decía, ¿cómo ha hecho esto? Esto es imposible. Entonces, a mí esa acuarela que estaba siempre colgada ahí en mi casa y verla continuamente era algo que me fascinaba, me motivaba y me frustraba también, porque, claro, era Sí. imposible hacer algo semejante. De hecho, un error que yo cometía era pensar que conociendo la técnica iba a poder pintar una acuarela como esa. No es solo conocer la técnica o el secreto que tenía José Segreyes, es saber pintar como él y tener obviamente, los conceptos de color, de dibujo, de todo que él tenía, ¿no? Que era Claro. como los grandes del 19, tenía todos esos conceptos. Entonces, para mí era como un referente que tenía ahí esa acuarela, verla y llegar a conseguir hacer algo. Entonces,
cuando empecé esta serie, la empecé con una acuarela, esta serie de los bodegones, que es la primera que hay reproducida, que es esta biología marina, que es esta acuarela, en fin. Ok. Y esta acuarela, descubrí algo para hacer esa acuarela. Descubrí también algún tipo de, que creo que es bastante cercano a lo que hacía Segreyes. Y es como que me vino, justo cuando empecé con esta temática, fue como que vino ese flash y vino todo a la vez. Entonces, fue Wow. como la salida para esa serie que empecé haciendo acuarelas. Empecé con 3 acuarelas, creo, y así empezó esta serie. Y es el ejemplo de que cuando tienes que decir algo y algo que tienes dentro y que sientes la necesidad de decirlo, la técnica, la manera de decirlo aparece. Se te revela, digámoslo así, ¿no? Es algo como que surge de una manera natural. No es así si a ti te pasa también un poquito, hay esa experimentación técnica o esa... Yo no lo he vivido tan así y siempre me llamó mucho la atención el hincapié que hacías, que siempre has hecho cuando hablas de tu obra y el trabajo, esto de que cada cuadro requiere de una aproximación técnica diferente, de acuerdo a lo que quiera, la intención que tenga o lo que quiera decir. Y la verdad es que no lo he escuchado en muchos artistas y, digamos, ahora que lo decís, a mí me llama la atención, se me fijó como llamativo. Y después sí he visto artistas que tienen como una gran variedad de recursos para expresarse y van eligiendo de acuerdo a lo que quieren decir. Y otros que tienen como un lenguaje más único desde el cual hablan, como muy ellos, ¿no? Como este es mi lenguaje desde aquí y es más fácil identificarlos. Me Claro, parece que hay como dos grandes grupos. sí, también es verdad que yo hablo también de que va un poquito por periodos, ¿no? No es que cambie en cada Mm, cuadro, sino que este periodo que claro, tiene este tipo de técnica, yo, mira, estuve en casa de Antonio López hace como en el 2019 ok. y él decía, me decía que había pintado con la misma técnica desde que empezó con el realismo. Dice, dice, lo que hago es, la técnica es la misma, hago todo exactamente igual. Puede haber pequeñas variaciones de oficio, de tal y cual, pero el proceso y la técnica y la manera de hacerlo, me decía, es la misma, siempre durante, pues desde el año 60 y tantos, calcula. Claro. Yo vengo de Claro, un maestro, de formarme con un maestro. Por ahí, si me escuchan, no estoy de acuerdo, pero yo siento que él tiene una técnica desde la cual construye el discurso. Pueden ser distintas cosas que diga, pero desde como que ese es su lenguaje. Y uh-huh. como fue mi maestro y mi formación, siempre lo tomé como natural. Y por ahí no me lo había cuestionado, planteado. Y cuando tú lo dijiste, en la entrevista aquella, 2020, me impactó bastante. Claro, lo que pasa es que tampoco, claro, nosotros hablamos y a lo mejor deberíamos estar continuamente diciendo en mi experiencia, bajo mi punto de Claro, vista o lo que sirve para mí, que claro, es así, claro. porque cada persona es distinto y cada persona es distinta. Yo digo que siento la necesidad de eso, de adaptar a cada temática, tal una técnica distinta, pero entiendo sobre todo mm, cuando tienes una manera de trabajar muy firme y muy asentada, pues que a lo mejor pues que otro lo vea de una manera distinta, ¿no? Yo, Claro. como digo en el libro, estuve después, Miguel Ángel, bueno, aprendí un poquito con un profesor de Denia que se llamaba Miguel Ángel Ibás, que era licenciado en Bellas Artes, que me enseñó unos fundamentos y tal, y luego la persona, mi maestro, con el que di el salto, ¿no?, al realismo y tal, que es Paco Ujeda, eh, tampoco me dio, quiero decir, conceptos rígidos, sino que me Claro, daba más bien ideas. claro, Conceptos como, por ejemplo, uno de los conceptos que yo manejaba al principio, que me dio, que me cambió totalmente, era el decir, mira, todo está en todo.
algo tan tonto como eso, ¿no? Es decir, estás pintando, oye, ¿ves este rojo que hay aquí? Pon un poco aquí, en este objeto que está al lado, pero si yo no veo el rojo, tú ponlo. Y ahí también, porque se está reflejando en todos lados. Y ahora este verde que estás pintando aquí, pon un poco en el fondo. Ahí está también. Entonces, es como que te cambia el chip, ese tipo de conceptos, ¿no? Porque de repente Claro. te das cuenta que todo se armoniza, que todos los colores dialogan entre sí, ¿no? Entonces, son cosas, son conceptos que, quiero decir, eso es más bien lo que yo aprendí, más que una técnica rígida, bueno, y también unos fundamentos, sin duda, pero no una técnica rígida de decir, esto tienes que hacerlo así, luego así, y la siguiente capa así, y tal, Claro. ¿no? Que también es muy útil, sin duda, son maneras distintas de verlo, ¿no? Son maneras distintas Pero de verlo. exactamente, yo siento que los primeros pasos que uno da cuando se está formando y tiene un maestro, sobre todo si ese maestro tiene un carácter fuerte o una huella fuerte, de alguna forma como que condicionan el resto del camino. Es como yo lo he sentido. No digo que No, uno no, esté determinado ya, pero sí como que te marcan una dirección, una huella de la que es difícil. yo eh, creo, yo creo que estamos marcados siempre un poquito igual que nos marcan nuestros padres y nos podemos independizar, podemos tal, pero dentro están de nosotros, no lo podemos evitar. Y el de maestro, hecho, Miguel Ángel, perdón que te sí, interrumpí, disculpa, pero un comentario. Recién mostrabas el cuadro de la repisa que decías que era el último cuadro de la serie esta que está cerrando, ujú, como ya para encarar nuevos proyectos, y yo pensaba mientras lo veía, cuando hablamos en aquella entrevista en el 2020, me contaste que el día que llegaste al estudio del maestro, ujú. viste, no sé si era una repisa, pero era una puerta falsa, o sea, algo que me hizo acordar a la hora que viste esa primera vez al entrar a Sí, la casa de quien fuera después tu maestro. totalmente cierto, totalmente cierto. Él tenía una vitrina y tenía un tarro con alguna cosa por ahí. Y sí, 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 sí. O sea, luego te das cuenta de que hay una influencia. Esto Sí. pasa, te das cuenta, mira, por ejemplo, eh, yo cuando yo estudiaba violín, estudié la carrera de violín y tal, cuando tienes un profesor, la influencia que tiene no es simplemente técnica, Mm. o tienes un maestro, la influencia es personal y va mucho más allá de cosas que tú puedas imaginar. Por ejemplo, yo me daba cuenta que estaba tocando el violín y de repente, cuando tienes un maestro al que admiras, al que de repente no, pues empiezas a trabajar con alguien que admiras y eso produce una dependencia emocional también, me daba cuenta que tocaba el violín y hacía gestos y tics que hacía él. O Wow. sea, él no me enseñaba a torcer la nariz así mientras tocaba el violín, pero, o sea, es un pack, no te transmite Sí. simplemente un conocimiento, te transmite muchas más cosas, te transmite el carácter, la manera de ver muchas Sí. cosas, entonces sí que es verdad que arrastramos cosas, entonces si te has formado con un maestro para el que respetar unos fundamentos técnicos y tal son algo fundamental, pues eso lo vas a llevar. Eso lo vas a Mm. llevar, aunque tú quieras transgredirlo y de alguna manera lo rompas o lo transgredas o lo que quieras, vas a llevarlo siempre. Yo creo que Sí. va a estar siempre ahí de alguna manera, ¿no? Y saber esto también es una presión para los que enseñamos. Yo no sé si vos enseñás con regularidad, pero sí sé que das cursos intensivos y demás que me contaste tu viaje a China, los workshops en España. Y uno cuando está en ese otro rol también es importante tener todo esto en cuenta, ¿no? Porque uno marca más allá de lo que se imagina con las palabras, con los gestos, con las correcciones. Ujú. Sí, sí, es cierto. Es cierto, bueno, yo no tengo mucha experiencia, quiero decir, no doy clases de pintura ni tengo tengo alumnos Regulares. que sean regulares exactamente, sino que pues alguna vez, ahora con la pandemia no lo he hecho, prácticamente solo di un curso online sobre composición,
pero no Pero no ahora he viene el dado. segundo, ¿no? No, de momento lo he suspendido porque realmente Ah, ok, iba a ser este fin de semana, pero al final he ok. tenido que suspenderlo por algunas cosas. Igual lo hago un poco más adelante. Eh, sí tengo previsto ya algún curso presencial ya para el verano, pero hasta ahora en toda la pandemia no he dado cursos presenciales y he dado pocos workshops, de vez en cuando he dado alguno, ¿no? Y, y sí que es verdad que, claro, ves a gente que muchas veces el contacto con el profesor puede marcarlo mucho, porque más allá de lo que le enseñes, muchas veces lo más importante es darle confianza Sí, a la persona. Si es alguien a la que, no voy a decir admirar, porque eso me parece excesivo, pero a la que le gusta lo que haces, o que ha ido porque tiene interés en lo que haces sí, y tiene una consideración, el, el decirle una mala palabra o una mala crítica sobre tal, pues tienes que tener mucho cuidado porque puedes hacerle daño a esa persona. A esa persona totalmente. tienes que tener mucho cuidado, mucho ojo con lo que dices bueno, y tener en cuenta que le puedes estar influyendo, influyendo mucho, como estamos hablando, ¿no? Hay que Sí. ser muy cuidadoso con eso. Y Me aún acuerdo así que, metemos la pata. me acuerdo que mi maestro tiró algunos cuadros por la ventana de alumnos. Tenía un carácter italiano así, ¿viste? Explosivo, pero una vez que lo conocías, había que conocerlo, pero después era muy divertido. Hombre, claro, si el alumno conoce al profesor y tiene un trato regular con él y tal, pues a lo mejor ya no es lo mismo. Ahora, si vas a verlo una vez y le muestras tal y cual y te hace algo de eso, pues claro, pues te puede fastidiar, pues sí. Sí, totalmente. Bueno, Miguel Ángel, ¿querés que veamos lo que tenés en proceso? Sí, la verdad es que no es. Bueno, en proceso ahora mismo acabé el cuadro este y ya no tengo mucha cosa. Vamos a ver, oye, yo no me acuerdo cómo se hacía stick aquí Hay una para flechita en tu cuadradito que, como unas flechitas en así. Ah, círculo, vale, de tenés acuerdo. que invertirlas ahí. Ok, ok. Vale, este es el cuando decías, ¿no? El de la anunciación. Ese cuadro me pareció alucinante, lo colgaste hace una semana, ¿no? A ver, sí, aproximadamente. Vamos a. En fin, no tengo espacio. Ya sabes que mi taller es minúsculo, es ridículamente pequeño y no tengo espacio ni siquiera para que se vea entero. Pero bueno, lo miraré por. Y nada, es la anunciación de Frangélico, que está en el Mm, Prado. sí. Y un poquito, pues eso, la relación con la otra anunciación que es la que se ve con la luz bajando, ¿no? Desde arriba y un poquito lo que se ve en el cuadro. Imagino que la imagen es bastante mala. No, no, pero se ve lindo y además está en las redes sociales Ujú. el cuadro que subiste hace poco para los que quieran verlo. Pues sí, pues un poquito Espectacular. eso. Aquí era muy complicado todo el aspecto de la luz, las veladuras. Ya sabes que estas grandes masas como una pared donde tienes que regular muy bien todas las transiciones y todo este tipo de cosas y tal, Mm. suele ser bastante complicado. Aquí tengo los tengo por aquí desperdigados. Mira, aquí tengo, se ve, le da toda la luz, pero bueno, es el cuadro Ese este lo del vimos cuando estuvimos en tu taller. clavecín. Ah, es verdad, lo viste, sí, sí. Creo que no estaba terminado cuando vinisteis. Creo que estaba Sí. sin terminar. Ahí Ujú. comenta Carlos Saura que el cuadro se ve alucinante en pantalla, pero dice que no le hace justicia para nada a la obra en vivo. Hombre, claro, lo que pasa con sobre todo los cuadros atmosféricos de textura y tal y de veladuras, ya sabes Mm. que se pierde completamente. Aquí tenemos el armario, la vitrina está. Ah, no, aquí tenemos el alien, ¿no? El alien que, aunque no lo pongo en el libro porque el cuadro ya fue un poquito el último añadido, ya estaba el texto hecho, pues es un poquito, digámoslo así, dentro de ese pensamiento mágico.
el equivalente contemporáneo a lo que antiguamente podía ser otros elementos que salen como las hadas, la sirena, etcétera. En nuestra claro. actualmente, pues no estoy diciendo que los aliens no existan. Yo estoy convencido de que sí. Pero quiero decir que muchas veces en el imaginario colectivo de ese pensamiento o de esa otra realidad paralela, ¿no? Es lo que ha ocupado el lugar que antes pues eran los duendes, las hadas o todo esto, que es lo que sale Claro. y aquí está este Miguel otro. Ángel, ¿es verdad que todos esa fábula de animales mágicos, de seres mágicos, que mencionas, las duendes, las hadas, las sirenas, hoy por hoy ya son algo del pasado? Y de alguna forma, los aliens siento que por ahí no terminan de cubrir ese espacio. ¿Hay otros seres para vos que sean vigentes, que tengas en mente o que quieras trabajar? Hombre, no lo sé de momento. Desde el punto de vista de la pintura he dejado un poquito esta etapa, ¿no? Bien, Esta etapa, pero un poquito la idea era esa, era un poquito como un símbolo del pensamiento mágico y de la visión mágica, un poquito de la realidad. Yo pienso que la realidad para cada uno es como la ve. Si la ves de un modo absolutamente racional y de un modo absolutamente eh, materialista, la realidad se va a comportar así y ya está, no va a haber más. Si claro. consideras que la realidad tiene un aspecto mágico, un aspecto intangible y, pues se va a comportar de una forma mágica también. Y Sí, no es solo como lo percibe, realmente va a ser así, va a responder a lo que tú llevas dentro, ¿no? El mundo un poco creo que responde un poco como un espejo a lo que nosotros llevamos dentro. Entonces, esas dos visiones es un poquito lo que aparecía en estos cuadros. Miguel Ángel, y te hago la última porque no te quiero agobiar a preguntas, pero se me van No, que va. disparando porque me vas mostrando y me van surgiendo dudas, que como soy pintor y muchos de los que están mirando pintan, yo sé que les interesan las observaciones porque son las mismas que muchas veces me dicen, no, es lo que le quería preguntar. Cuando hablas de el último óleo que hiciste, que me hablas del trabajo de las veladuras, es un trabajo construido con muchas capas en las que trabajas en todas con una pasta muy liviana o vas trabajando con distintas densidades de materia a medida que construís o de acuerdo a la zona. Pues depende de las zonas, depende de las zonas. Mm, En este caso, yo casi siempre doy una veladura intermedia a todo el cuadro para ujú, unificarlo y luego empiezo a trabajar pues diferenciando zonas, ¿no? De luz, de sombra y de tal. Y cuando dices luego también, intermedia es a mitad del proceso, o sea, una primera capa, plantear y veladura. exacto, exacto, sí, sí. ¿Y esa veladura siempre la haces con el mismo color o la vas Suele ser un, variando? to- suele ser un tono neutro. Por ejemplo, en el cuadro del biólogo di una veladura bastante. Trabajé con tonos muy cálidos y di una veladura bastante azulada, Ajá. bastante sí, digamos, para compensar, ¿no? Y Intentando luego sí, unificar un poquito. sí, intentando unificar y también produciendo eso que se produce en el ojo cuando tienes dos tonos complementarios con una transparencia, ¿no? Sí. Entonces, normalmente es un tono un poquito más neutro, un gris azulado o algo así, ¿no? Y para unificar y luego pues empiezo a diferenciar otra vez, más como estaba en la primera Ajá. mancha. Y depende de las zonas, por ejemplo, en la pared pues sí he trabajado varias capas con tonos transparentes, en el suelo también. Ajá. Muchas veces incluso eh, acentúo luces determinadas con un tono más transparente que luego se va diluyendo y tal. O sea, no es nada uniforme. Aquí ahora toda una capa de veladuras, ahora otra capa de veladuras, Claro. sino conforme lo que te va pidiendo, incluso si tienes, mira, pues esta zona me ha quedado, necesito reforzar aquí. Pero sí es verdad que un poco la tónica general es eh, los tonos se van haciendo más transparentes cada vez.
Y los últimos tonos son los más transparentes, aparte de alguna luz intensa que puedas dar, ¿no? Pero generalmente el proceso es ese. ¿Y la veladura la haces con trementina y aceite? Sí, sí, generalmente sí. Generalmente sí. Con trementina de aceite, incluso depende del proceso. Si ya estoy trabajando solo con aceite, puedo hacerlas con aceite con un pelín de secativo para que ¿Cobalto? trabajaba con plomo. Incluso con el blanco de plomo, como el blanco de plomo seca tanto, no hace falta ni siquiera arriesgarte a poner un polvo de plomo ni nada de eso que es muy tóxico y muy peligroso. Pero si tienes blanco de plomo, una pizca de blanco de plomo en la veladura ya Sí. hace que la veladura seque, que ese aceite seque muy bien. Que ese Miguel aceite seque Ángel, muy bien. pero hago unos pequeños comentarios técnicos porque sé que a la gente también le gusta. No me quiero ir mucho del tema del libro, pero ya que estamos. Mm, Por un lado, el tema del plomo, el blanco también es tóxico. O sí. sea, ok. Y yo digo, para que la gente sepa, para que si van a animar a hacerlo, que tengan en cuenta. Y la otra Ujú. es, Yo, muchas veces perdona, solo un momentito. Decirle a la sí, gente que el blanco de plomo solo lo utilicen si tienen un propósito muy concreto para utilizar el, exacto, el- el blanco de plomo. Cuanto menos se utilice, mejor. Si no tienes muy exacto, claro que lo quieres utilizar porque quieres conseguir algo muy concreto con el blanco de plomo, utiliza otro blanco. Y si exacto. quieres que seque más rápido, le pones un poquito de secativo de cobalto o tienes paciencia o cualquier cosa. Porque cuanto, Claro, cuanto menos se utilice, mejor para nosotros, para el planeta y para todo. Para sí, nosotros, si no lo ingerimos o nos manchamos las manos y luego nos tocamos la cara y tal, nosotros, bueno, somos profesionales y tenemos mucho cuidado en no mancharnos con eso y tal, pero entiendo que para un amateur a lo mejor que se está manchando continuamente, no utilice el blanco de plomo, por favor, sí, ¿sabes? Entonces, totalmente. solamente si se va a hacer, además, ya advierto que es carísimo. Entonces, no tiene ningún sentido si no tienes un propósito muy, muy claro para utilizar el blanco de plomo y sabes lo que estás haciendo y sabes para qué lo estás haciendo, mejor no utilizarlo. Ok, bien, buena aclaración. Yo le digo lo mismo a mis alumnos, que la verdad que es algo que tengan algo muy específico que no vale la pena. Y la otra que te iba a decir era que hay como cierta polémica en incorporar blanco en la veladura. Sí, a ver, depende. Yo doy, es que claro, cuando hablamos de palabra veladura, parece que la palabra tenga que aglutinar a todos los tonos transparentes que vamos a poner en un cuadro y tal. No, hay muchas maneras de Claro, trabajar con tonos transparentes. Cualquier tono transparente se puede concebir como una veladura. Yo doy veladuras oscuras, sin blanco, y si le pongo es un pelín simplemente con esa intención que te he dicho, pero lo podría poner sin nada y le pongo trementina y ya seca más. Y si no, pero sí que doy a veces en las zonas de luz tonos muy transparentes con luz, con blanco. ¿Sabes bien, qué pasa? Que se puede utilizar un blanco transparente que tenga una sustancia de carga, que antiguamente sería carbonato cálcico, porque se utilizaba un gris óptico y tonos más o menos transparentes que eran luminosos y que llevaban blanco también, podían llevar blanco. Y hoy en día tenemos tonos que te pone blanco transparente, por ejemplo, en Rembrandt. Hay un blanco transparente, tiene una sustancia de carga que no sé cuál es, pero no será para algo parecido al carbonato y que hace que el tono pues sea en sí transparente. Entonces esto, mezclándolo con otros tonos y tal, pues puedes utilizarlo para tonos de luz, para veladuras que te ayuden a dar tonos de luz. Ahora, si lo vas a utilizar en una sombra, pues es otra cosa, claro. Ujú. yo aprovecho siempre estos comentarios para ir tirando y sacando información para que la gente sepa, obviamente. A mí me gusta poner pasta transparente, blanca, oscura, de todo, ¿no? O sea, Ujú. sé que no hay reglas y que cuando uno empieza la batalla contra la tela se olvida un poco del manual y no hay Claro. unos pasos. Pero bueno, es para abrir Ujú. el diálogo para siempre que las personas que escuchan, por ahí creo que se inspiran para sacar ideas y probar, ¿no? Siempre hay que experimentar en la tela. Ujú.
Ahora, el aceite que usás es el clarificado líquido. Yo he tenido algunos problemas de repelencias con el aceite clarificado y me he pasado al aceite polimerizado que es más denso, que lo puedo diluir con trementina. Y si no, las Mm. levaduras directamente voy con Liquid, que a mí, yo sé que el Liquid genera mucha polémica, a mí me gusta y bueno, uso mucho Liquid Ujú. cuando veo. No, hombre, yo utilizo el aceite de lino purificado normal. Ujú. He utilizado a veces el que te he dicho, Stand Oil, ¿no? Que es el nombre Ujú, exacto, que tiene, polimerizado. pero es muy viscoso, muy tal. Entonces, eh, no me funciona demasiado bien, sobre todo a la hora de dar tonos más transparentes y tal. El Liquin o Liquin, no sé cómo se dice, eh, lo he utilizado simplemente alguna vez por probar. Claro, seca muy rápido, Sí, hace secar muy rápido y yo no le tengo pillado al punto. Entonces hubiera tenido que trabajar más, pero sí que, por ejemplo, eh, Edgar Mendoza y Eloy Morales trabajan con Liquid, ¿no? sí, ahí está Y diciendo Carlos Saura que el aceite polimerizado amarilla menos que el aceite de lino normal. ujú. Sí, lo que ocurre es que hay quien dice que como el aceite blanqueado parece que amarilla menos, pero lo que no amarilla ahora lo amarillará con el tiempo más que el otro. Entonces, Claro, todas estas cosas son en fin, pero siempre se ha pintado con aceite de lino. Uno ya sabe que va, quiero decir, mientras no sea algo que técnicamente se ha hecho mal y que el amarillamiento sea excesivo, pues prácticamente va a ser uniforme y tampoco nos podemos obsesionar con esas cosas, ¿no? Yo no soy de obsesionarme con esas cosas técnicas porque en alguna temporada que lo he hecho, al final no estás más pendiente de eso que de pintar o que de expresarte, claro, ¿no? Vamos, no hagas barbaridades, no des un tono súper aguarraseado sobre algo graso o que hayas hecho de sí, aceite, no hagas cosas de esas, pero aparte de eso, pues una libertad para crear, ¿no? excelente. Oye, ¿tú estás viendo comentarios? Porque Sí, los yo tengo veo, me ese... distraen bastante porque están todos los colegas comentando y Vale, sí, vale. Yo veo el de ese cuadro cuando se produce en la pantalla, es en directo. Ah, que hay que irlos pasando por aquí. Vale, vale, vale. El último que hay es el de Carlos, ¿no? sí. Ok, vale, vale. Bueno, Miguel Pues nada, Ángel, estaremos con muchas expectativas para ver lo que vaya surgiendo de las nuevas series. ujú. Pues sí, pues igualmente, te seguiremos también. Veo que haces muchos cursos sobre las técnicas del color, el monocromo, y todo esto ya vais viendo lo que haces y bueno, yo iré, a ver, intento, intento ir trabajando, ir haciendo cosas como intentamos todos. A veces pues tienes etapas más fructíferas, otras que te cuesta más, pero bueno, intentamos seguir. Yo también quería decirle a la gente si quería hacer preguntas. Aquí hay un apartado como para Ah, preguntas, sí, ¿no? Hay como una sí. interrogación. Yo no sé. Si alguien Si querés quiere... hacemos así. Si hacen preguntas, te las puedo ir leyendo, les puedo filtrar. Ujú. Yo no sé si hay, porque vemos muchos comentarios, pero no sé si ha habido preguntas, lo siento, pero como estoy concentrado en la... No, yo más o menos fui chequeando, pero a partir de ahora, si quieren Ujú. hacer preguntas, si querés, yo te las leo, si aparecen. Pues nada, sí. Espérate que no sé por qué ha salido. Ahí. Ahora, vale, que se me había tapado la imagen. Pues nada, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, la contestamos rápidamente. A ver, Gonzalo Miralles, que dice, que lo veo, podemos, tú lees lo que pone, Miralles, por, no llego a leerlo. Es que coincide con tu camisa. ¿Tú puedes leerlo el comentario? No, 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 no me aparecen. No, no, no me aparece.
ninguna pregunta, pero bueno, sí, creo que hemos cubierto bastante bien todos los aspectos del libro. Saben que lo pueden conseguir por la página. Este, Miguel Ángel, y vas a dejar la conversación en Instagram, ¿no? Para que la gente la pueda revisar. Pues voy a intentarlo porque no tengo mucha... Bueno, aquí hay una pregunta, Miguel. ¿Puedes describir cómo surgió ese cuadro de la niña sentada al escritorio con el huevo duro? Ah, vale. Ok, no la había visto. Sí, sí, el cuadro de la papisa. La papisa es este cuadro. A ver. A ver, es este cuadro que tenemos el detalle este, ¿no? Y aparece, como dice el escritorio, con el huevo y tal. Vale. ¿Se ve el huevo? Sí. Ah, ahí está. Sí, ahí se ve, sí. Sí. No, este cuadro es un poquito... la idea está basada en la carta del tarot, el arcano número 2, que es la papisa. Entonces, ella tiene el libro con el dibujo de la carta del tarot de Marsella. Entonces, en la carta hay un huevo, hay como un velo abierto. Entonces, un poquito el significado de la carta, hay muchísimas interpretaciones como todo, pero uno de los significados es el de incubar algo, el de estar generando algo Claro. desde el encierro, desde la introspección, estar generando algo, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí, a partir de esa idea básica, pongo muchos símbolos que dialogan entre ellos y cada uno puede interpretar. Yo tengo una interpretación más cerrada mía, pero está el planetario un poquito que hace también alusión al huevo, que también es símbolo del mundo, ¿no? De lo interior. Ujú. Tanto la parte de la yema como la corteza, pues las partes del mundo y tal. Entonces, hace un poco referencia a eso, un poquito. La niña está señalando el huevo, eso lo explico creo en el libro, y hay un libro abierto. La papisa en la carta del tarot tiene un libro abierto. El libro abierto es un poquito, es el símbolo de algo revelado. También está el velo quitado, y sí sin velo, ¿no? Ujú. Entonces, lo que es como un secreto que se revela. El libro está abierto y hay algo que se está gestando y que se está incubando y que se va a revelar, ¿no? Entonces, un poquito por ahí va un poquito esa idea Claro. Muy bueno. del cuadro. Aunque luego cada uno, claro, que interpretará lo que quiere. Digamos que es la base fundamental, es la referencia a esa carta del tarot, ¿no? Y hace referencia también dentro de esta serie, pues eso, a todo ese pensamiento, digamos, mágico también, esa manera Sí. ¿Te mágica sentís y sin... cómodo, te sentís cómodo hablando de tu propia interpretación o preferís no decir mucho para no limitar o condicionar la mirada del público? Pues sí que es verdad que a veces prefiero no decir mucho. Prefiero no decir mucho porque parece que estás diciendo que has pintado esto, esto y esto, y no es así. Claro. No es así. Tú mismo interpretas el cuadro a veces a posteriori casi, ¿no? Como que te psicoanalizas un poco lo que has hecho en el cuadro. Entonces, por eso te digo que no es algo, no es algo fijo. Yo puedo decir un poquito algún símbolo que sirva un poquito como guía, pero luego Sí. cada uno interpreta lo que quiera. Bueno, pues nada, pues oye, Alejandro, ha sido un placer enorme Placer es charlar mío. otro ratito contigo y nada, vuelvo Me has dado, con esta charla me han dado ganas de tuve volver. como un flashback de volver a hacer cada tanto algún vivo. Vamos a ver si Pues hacemos estaría algo. fantástico que te animaras otra vez a hacer otra serie de conferencias, porque seguro que mucha de la gente
entrevistaste ya tiene cosas nuevas que decir o que mostrar, aparte de personas que hayas conocido que se quedaron ahí en el tintero, ¿no? Sí. Para hacer alguna cosa más. Oye, pues nada, bueno, vamos a volver a hablar del libro porque, como decía Por Paco, supuesto. yo he venido aquí a hablar de mi libro y nada, quien lo quiera, pues ya sabe que a través de mi web, el apartado del libro le explica un poquito las características del libro y hay un correo al que dirigirse para comprarlo. Y nada, Es la cualquier... única forma de adquirirlo hoy por hoy. Sí, Bien. hoy por hoy sí, a través de la web, ya digo, no hay una tienda, sino es, Ujú. te pone un poquito pues el precio, las características y tal, y el email que es contacto@miguelangelmoya.com al que dirigirse. Me siento un poco mercachifle haciendo esto. No, no, pero está buenísimo para que la gente sepa Porque, sí, hombre, habrá gente, a ver, hay una cosa que está clara, yo no he hecho este libro para ganar dinero. Me has dicho antes, ¿con qué objetivo lo has hecho? El de ganar dinero, te aseguro que no. Ya te puedo decir en este momento que te aseguro que no es porque no es el caso, ni voy a ganar dinero con este libro. Eran otros objetivos, ¿no? Estar satisfecho de Ujú. un trabajo y tal. Así que nada. Miguel Ángel, y acá hay gente de todos lados mirando. Si de repente te lo piden desde México, desde Argentina, ¿hay envíos o por ahora no estás haciendo fuera de Sí, 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 Europa? ¿Cómo es? sí. Sí, no, estoy haciendo, se puede hacer envíos a todo el mundo. Lo único Bien, entiendo que los envíos son caros. Claro, me envías solo un libro a Argentina, a lo mejor el envío es caro. Estoy mm, mirando la posibilidad de hacerlo por un envío ordinario, que igual tarda mucho. Un envío ok, de correo igual tarda un mes en llegar. Pero claro, claro. sí, así puedo abaratar costes. Y si no, pues oye, si hay gente en México, en Argentina, que hay mucha gente que le gusta la pintura, oye, que se pongan de acuerdo 4 o 5 y Claro, haciendo un envío así el envío sale muchísimo más barato. buena idea, ¿Sabes? está Que muy bueno. hablen entre ellos, se ponen de acuerdo 4 o 5, enviamos 4 o 5 libros y el envío se reduce a la tercera parte. Espectacular. Bueno, Alejandro, tú todavía no lo tienes, ya lo vas a tener me, dentro de poco me está llegando y la bueno, semana que viene, pues ya me dirás lo que te parece cuando lo tengas, por ¿eh? supuesto. Bueno, éxitos con la difusión del libro, con el proyecto y felicitaciones de nuevo. Y muchas gracias Muchísimas por haberme gracias. invitado a ser No, parte. muchísimas gracias a ti, Alejandro, y un abrazo muy fuerte.